Nos acercamos al final de la serie y de verdad me haría muchísima ilusión que agradecieseis la colaboración del compañero Loman, que está intentando sacar tiempo para terminar esta historia. Y por favor, si no estás suscrito, te pongo en la descripción el inicio de la serie, y si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Sin más dilación, vamos a ponernos con el cuarto y último capítulo de la serie. Os narra Raud y espero que tengáis una buena noche. Indiscutiblemente, de todo lo previo y todo lo que ha ocurrido hasta la fecha, aún no soy capaz de asimilar el vuelco en mi vida, pasar de ser un erudito, un estudioso, a un guardia, de tener la intención de querer ayudar a la gente a cazar demonios. Y digo demonios porque estaba más que convencido de que iban a ser más que uno. Y si no lo lograba, mi vida iba a acabar en 2 años. ¿Qué extraña jugada del destino era esta? ¿Qué tipo de sátira o broma de mal gusto me está haciendo Dios por no creer en los demonios? Y seguro que si Jacob me tuviese ahora mismo delante, estaría riéndose de mí por no haber creído en esto antes. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Mi nombre es Mateo y voy a contarte mis últimos días en esta condenada iglesia. Mis heridas para ese punto ya estaban completamente cicatrizadas y recuperadas. Las cicatrices estaban en mí como un recuerdo de algo que había pasado hace años. Cicatrices plateadas que marcaron un pasado violento. Un pasado de hace solamente unos días. Y conforme pasaban estos, noté algo extraño en el lugar. Había cambiado demasiado todo. Ya las reglas se manifestaban con muchísima menos frecuencia. Hasta tal punto que había días enteros que no se manifestaban en absoluto. Y la iglesia era como otra cualquiera, una iglesia común. Algo había cambiado y tendría que ver con ese demonio que se había escapado, al que me habían mandado cazar. Era más que obvio que tenía algún control sobre la energía de este lugar, ya que notaba la propia iglesia mucho menos cargada. Así que decidí ir a ver a Bogdan. A eso de las 4 de la tarde, cuando el sol estaba a punto de irse, fui hacia su casa, a preguntarle si él sabía algo de este tema. Tenía que asegurarme, no fuese a ser que estaba en juego otra regla y yo no me estuviese dando cuenta, y Bogdan se estuviese callando para sí otra regla importante. Hola, Bogdan, he venido a preguntarte algunas cosas que me inquietan, pero desde que me rescataste no te he visto. ¿Qué estuviste haciendo mientras yo me recuperaba? Muy buenas. Bueno, antes que nada he de decir que, es visible que te fue bien con Barbatus. Te veo sano y noto que el veneno ya no te está matando, al menos físicamente. Pero sí veo que no eres del todo humano, hueles extraño, con un pequeño olor a demonio. ¿Acaso has hecho un pacto con Barbatus? ¿Al final te lo ha concedido? No me has respondido a lo que yo te he preguntado, Bogdan. Pero bueno, digamos que no podía decírselo. Claramente estaba desconfiando de mí, se notaba en su mirada. Y como mi instinto me decía que algo me estaba ocultando aún, no le dije nada del trato que hice con Amon y de los 2 años que me quedaban de vida, solamente por ser precavido. Sí, Bogdan, me sorprende tu aguda percepción, pero supongo que es común en alguien con tus cualidades, ¿no? Y sí, podría decirse que me fue bastante bien. Fui sanado a cambio de un pacto, pero bueno, es un pacto como otro cualquiera con un demonio, ¿no? Años de vida. Interesante. ¿Con qué años de vida, eh? Bueno, es muy peculiar, ¿sabes? Siempre lo ha sido. Salir victorioso de tantos acontecimientos sin morir. Eso es muy extraño. Que una persona cualquiera como tú ha aparecido aquí así de la nada es como si estuviese escrito en alguna parte, ¿sabes? Pero bueno, basta de cháchara, ¿no? ¿A qué has venido a hacer aquí? ¿Qué quieres preguntarme? Dijo el hombre lobo cambiando su gesto. Estaba realmente atento a todo lo que fuese a decir. Buscaba cualquier palabra que pudiese usar a su favor. Se notaba claramente que su fachada ya ni siquiera intentaba usarla. Se notaba que era un ser egoísta, que intentaba salir siempre beneficioso, y yo era solamente otro medio para llevar sus planes a buen puerto. Bueno, Bogdan, iré directo al grano.
Como bien ya sabes, me quedan escasos días aquí en la iglesia y mi contrato está casi terminando. Y quiero asegurarme de que todo esté bien hasta el final. Y no me está pasando nada. Eso es lo curioso. Últimamente las reglas no se están manifestando. Todo está muy calmado y parece un sitio común. Una iglesia cualquiera. ¿Tú sabes acaso por qué está pasando esto? Te prometo que esto me está desconcertando y me estoy sintiendo bastante inquieto. Y no quiero morir a tan escasos días. Bueno, eso está unido realmente con lo primero que me has preguntado. ¿Dónde estaba mientras tú te recuperabas? La razón por la cual mi trabajo aumentó drásticamente es debido a eso último. Por eso no me has visto últimamente. He estado luchando en el bosque contra cualquier ser que estuviese por ahí. Porque tú, al liberar al demonio que se encontraba encerrado en esa iglesia, mucha de la energía se liberó, desapareció. Fue a otro plano, no lo sé, eso no es de mi competencia. Aún así, aunque muchos otros perdieron el interés porque el foco no estaba, los más débiles, la carroña, se sintió atraída. Y por desgracia o por fortuna, son muchos. Tantos que me cuestan manejar. Y tengo que estar mucho tiempo fuera matándolos y masacrándolos como ejemplo para que otros no vengan. Si no lo hiciese, cogerían valor y atacarían en manada y haciendo alianzas entre sí para venir a la iglesia conjuntamente como una gran horda. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué vienen a esta iglesia? ¿A qué seres te refieres? ¿A qué inmundicias? Esos seres que aún están pululando por aquí son vampiros de baja categoría, tales como ghouls, algún que otro nigromante de poca monta o algunas arpías no muertas. Nada importante, pero en bastante gran número. Y si eso fuese poco, también hay todo tipo de necrófagos que están intentando venir por esa carroña de energía que aún queda en la iglesia. La energía de ese demonio daba una gran fuerza al lugar y los entes que se manifestaban dentro y fuera estaban divididos por un plano que tenía que regir el guardián de esa iglesia, es decir, tú, y yo era el que evitaba que los de fuera entrasen dentro. Y bueno, ahora que sabes toda la verdad, te diré una cosa. No te conté todo lo que pasaba en la iglesia porque mi objetivo principal era que tú, con esa curiosidad que es tan característica en ti, liberases a la criatura que estaba en la iglesia. De esta forma, todo lo que pasaría aquí ocurriría mucho menos. Se acabaría mi pacto y al fin podría ser libre, que no debía seguir luchando y guardando este maldito lugar y pasase a ser simple y llanamente una iglesia abandonada. Pero podría haber muerto, y Bogdan, ¿no entiendes que ese ser podría acabar con la humanidad y todo lo que es conocido para todos? ¿No entiendes el sentido de ser guardián aquí? Muchacho, la verdad es que no me importa nada. No me importa en absoluto. Si ese ser destruía o no el mundo, a mí no me importa. Tú eres solamente un mortal, no entiendes lo que es estar atrapado en un lugar por cientos de años. Haría cualquier pacto o cualquier acto con salir de este infernal lugar. Mi vida como humano acabó hace muchos años y mi vida como demonio o un condenado no empezó nada más y nada menos que hace 800 años. Y por mi deseo de no morir acepté un pacto que me mantuvo aquí encerrado en este maldito lugar, haciéndolo una prisión especialmente hecha para mí. Esto me está volviendo loco, Mateo, y ya no puedo guardar las apariencias. Si fuese por mí y no me fueses útil, te habría decapitado en el momento que apareciste. Wow. No sé qué decir. Supongo que gracias por tu honestidad y creo entender a qué te refieres. No sabría por los actos que has llegado a pasar, pero puedo entender que este lugar está acabando contigo. Bueno, no te voy a retener más, Bogdan. Sé que estarás muy atareado por mi culpa, así que, un segundo. Has dicho que tu intención era que yo liberase ese ser, ¿no? Entonces, si ahora que está libre, ¿por qué no lo estás tú? Iluso de mí, pensé que en el momento que yo liberase ese ser, ya no había más poder en ese lugar, pero aún está la puerta del sótano. Y eso sigue haciendo mi pacto válido. Eso es lo que me dijo mi contratante, nombre que no te puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que está relacionado con Barbatus. Pero bueno, no me apetece hablar de eso, Mateo, la verdad. Ten cuidado,
y no bajes aún la guardia, por favor. Aún podría serme de utilidad y sería desastroso explicarle a un sustituto todo de nuevo. Ahora vete. El cansancio con el que casi me echa patadas Bogdan era más que notorio. Se notaba un cansancio tan agudo que no podría ni siquiera describir el dolor que se podía ver en sus ojos. Aún así, no quise tentar a la suerte y me dirigí al huerto. Quería hacerme algo mientras estaba pensando lo que me había dicho Bogdan. Sí, parecía ser alguien bastante despreciable ahora visto de esta manera. Aún así, no podía llegar a culparlo del todo, ya que yo en esta situación habría hecho lo mismo. En los pocos meses que llevaba aquí, mi mente había cambiado por completo. Por eso incluso podría empatizar con este hombre maldito. Todos tenemos sentimientos egoístas en el fondo, y en situaciones extremas, hasta el más noble puede quebrarse. Pero no me quedé mucho tiempo en ese estado de embriagadez, en ese estado reflexivo, y me di cuenta mirando mi reloj que eran las 5 p.m. Soplaba muy fuerte el viento y las nubes se movían con tono gris. Esto me recordó a un día anterior y me puso los pelos de punta. Tenía una muy mala sensación y podría ser un nuevo demonio. Me apresuré a recoger los víveres del huerto, pero justo cuando estaba por irme, vi una sombra entre los árboles que me daba señales indicándome que la siguiese. Obviamente miré hacia otra dirección y traté de ignorarla, pero de la nada escuché una voz que me llamaba y me decía: «Tengo algo que te pertenece, Mateo. Si no vienes, créeme que lo pagarás caro». Tras estas palabras escuché la voz de mi madre suplicando ayuda. Estaba en shock, no podía creerlo. ¿Cómo era posible que la voz de mi madre estuviese llamándome? Era imposible, no podía ser. Leí las reglas nuevamente por si alguna tenía mención de ello. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Será alguna trampa? Mi familia siempre fue muy unida. No podría darme el lujo ahora mismo de dudar, y teniendo en cuenta lo que he visto, podría ser hasta verdad. Podría ser otra trampa de las reglas. Así que solté las frutas y las legumbres que había recogido y empecé a caminar lentamente hacia el bosque, siguiendo la voz de auxilio, mirando en todas direcciones, siempre atento. Y era la voz de mi padre también, que ahora también me llamaba. Venía de muchas direcciones, clamando ayuda. En ese momento caí en la cuenta de que todo era una trampa. Por muy unida que fuese mi familia, era seguro que mi padre no hablaría así. Él siempre fue un hombre muy frío y estricto, lo cual se refería a mí, y siempre me llamaba por Mateo. Nunca me llamó hijo, ni incluso en el día de mi propio nacimiento. Era un hombre muy orgulloso y creía que la dignidad estaba por encima de todo. Al darme cuenta de esto, ya no importaba, porque lo había hecho tarde. Estaba muy adentrado en el bosque. Estaba tan adentrado que las copas de los árboles se veían negras. No llegaba la luz del sol. Tan profundo estaba. Y sabía exactamente que iba a pasar algo en muy poco tiempo. Y como lo dije, se hizo. Se escuchó una risa entre los árboles. ¿Estás seguro de que no son reales, Mateo? Dijo una voz que provenía de todos lados, con un aire macabro, lleno de malicia. A lo lejos se empezó a ver una figura que era visible, una figura negra, que se intentaba acercar a mí. Yo, al ver eso, huí en la dirección opuesta, pero yo solo veía árboles a mi alrededor. Era como si el lugar por el que vine ya no estaba. Era como si los propios árboles se hubiesen movido. La figura no paró en todo ese momento de acercarse a mí, hasta poder notarla casi a mi lado. Entonces me di cuenta de cómo era. Era un hombre de mediana edad, con una avanzada delgadez en el cuerpo, con muy poco cabello y un tono muy pálido, con unas cuencas de los ojos completamente negras, como si no tuviese nada, como si la misma oscuridad me estuviese observando. Lo que más me llenó de miedo eran sus manos, dedos muy alargados y negros. Más que dedos parecían garras, y sus piernas no lograban llegar a verse, ya que tenía una vestimenta que no llegaba a tocar el piso, lo que me daba a entender que él estaba levitando sobre el suelo. Recordé que ese era el hombre que me perseguía con los lobos. En ese momento estaba totalmente asustado, pero no me iba a rendir. Ya faltaba tan poco. ¿Cómo me iba a rendir en ese lugar, estando atrapado ahí? Tenía que saber cómo iba a salir de esta. El ser entonces abrió la boca y expresó: «Ay, muchacho,
Por fin nos volvemos a encontrar. Como te había dicho, esta vez no te dejaré escapar, a menos que me ayudes a entrar a la iglesia. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El poder que hay en la iglesia ya no está. ¿Por qué escucho la voz de mis padres? Y si ya has entrado una vez, ¿por qué no vuelves a entrar? Porque no vale que entre algo que yo posea, como los cuervos. Necesito entrar con mi cuerpo físico. Y de ahí que te necesite a ti. De no necesitarte, te habría matado como a tus padres. Ahora ya no puedes huir de aquí. Así que dime una respuesta. En ese momento aparecieron detrás de unos árboles dos figuras. Al mirarlas entré en shock. Eran mis padres, pero sus miradas estaban en blanco, como si estuviesen en estado de shock. Como te decía, tus padres están aquí, no te mentía, aunque todavía no los he matado, como he dicho antes. Aunque su vida está casi desvaneciéndose, aunque solo podemos cambiar siempre y cuando me des la respuesta que yo quiero. Dijo esto último enseñándome cómo mis padres estaban desangrándose sin poder siquiera defenderse. No sé cómo lo has logrado, pero esto tiene que ser una ilusión. No puede ser que mis padres estén aquí. Bueno, chico, yo te he advertido. Al terminar de decir estas palabras, atravesó el pecho de mi padre y vi cómo su cuerpo caía al suelo, como un saco vacío. Pero lo más impactante fue ver cómo ese ser sacaba del pecho de mi padre un corazón que aún seguía latiendo, para luego acercarlo a la boca y ver cómo una gran hilera de dientes lo arrancaba de cuajo, poco a poco, mordisco a mordisco. Pero Mateo, hay otra alternativa, es poseer tu cuerpo, así podría entrar de manera física al lugar. Para luego el ser empezar a acercarse poco a poco a mí, y justo cuando estaba casi por tomarme de las manos, se escuchó un crujido entre los árboles cercanos. El hombre, igual que yo, se quedó de piedra. Sabía quién iba a venir y sabía lo que le iba a pasar. Y como lo pensé, así pasó, ya que Bogdan apareció e invistió fuertemente al hombre contra un árbol cercano. ¡Maldición, Mateo! ¿Acaso no te he dicho que tenías que tomarte esto en serio hasta el final? De no haber venido yo, estarías muerto. Eres consciente de eso, ¿verdad? Sí, es cierto, pero es que escuché la voz de mis padres en el bosque y pensé que estaban aquí. Si la ineptitud tuviese límite, tendría tu nombre, créeme. ¿Cómo van a estar aquí tus padres si viven en América? Piénsalo un poco, Mateo, piénsalo. Ya que has llegado, guardián, creo que es hora de que acabe contigo y me quite el dolor de muelas que es lo que es un perro como tú. Y tras decir eso, las dos criaturas se abalanzaron una sobre la otra, desgarrándose con uñas y dientes, hiriéndose profundamente el uno al otro. Pero en ese frenesí, Bogdan gritó a Mateo, sacándolo de su estado de shock. Lo que sí se dio cuenta Bogdan es que los ojos de Mateo eran ligeramente dorados. Y tras eso, Mateo se posicionó detrás de la criatura, pero a diferencia de lo que le había pedido Bogdan, Mateo empaló a la criatura junto a él, atravesándolos a los dos al mismo tiempo, con una rama cercana. Bogdan miró a Mateo con un estado de sorpresa, de que en ningún momento vio cómo Mateo afilaba esa rama. Pero, a diferencia de Bogdan, ese ser no tenía toda su resistencia, y al Mateo sacar la improvisada estaca, vio como el ser caía al suelo inerte, mientras que Bogdan se ponía de rodillas malherido. Y tras esto, los ojos dorados de Mateo se volvieron normales. Al parecer tu pacto era más fuerte de lo que yo creía, Mateo. Si no fuese por mi maldición, estaría muerto ya que me atravesaste sin dudarlo el pecho. Bueno, dame un segundo para que me recupere, aunque necesitamos retirarnos. ¿De verdad hiciste un pacto con...? Sí, solo con Barbatus, no te preocupes, ya hablaremos de eso en otro momento. Aún así, Bogdan no quería pasar esta oportunidad, ya que huyendo a su hogar me volvió a exclamar: puedes soltarme, puedo andar, pero por favor, ve más lento. Por poco me liberas de mi maldición matándome, aunque no lo creas, me hubiese molestado bien poco. Pero bueno, Mateo,
Tu pacto no es como el mío, quería decírtelo. Nunca fíes tu alma a un demonio y sobre todo nunca confíes en él. Parece ser que toma el control de tu cuerpo o tu cuerpo se vuelve distinto. Tenlo en cuenta para otras ocasiones. Ni yo mismo llegaba a entender qué es lo que había pasado, aunque sí tenía algo claro. Amon estaba detrás. Y sí, tenía que hacer caso a Bogdan. Tenía gran parte de razón. Era muy lógico que no podría llegar a engañarle. Gracias por tu consejo, Bogdan, y perdón por haberte herido. Realmente no sé cómo ha llegado a pasar. Todo fue por culpa de que vi a mis padres muertos. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Y sí, tengo que entender mejor cómo funciona este pacto. Así es. Tú vete. Yo intentaré curarme, ¿vale? Aunque sé que no puedo morir, eso no significa que no sufra mucho. Tras decirme estas últimas palabras, nos despedimos. Mañana iba a ser mi última noche aquí y al fin podría irme y dejar estas reglas extrañas. Solamente tenía que sobrevivir una última noche. La rutina de este lugar durante estos meses me ha hecho ser un experto con las reglas y seguirlas era tan sencillo como respirar para mí. No demoré nada en hacer todas mis labores básicas. Todo transcurrió muy normal. Esa noche llegó a ser una plácida noche. Todo hasta que llegó la medianoche. Sumida en mi rutina, no me di cuenta de que la iglesia empezó a emitir unos sonidos muy extraños. Provenían de la puerta trasera y al acercarme me di cuenta de que estaba abierta de par en par. Eso infringía bastantes reglas y no podía recordarla haberla dejado abierto. Bajo ninguna circunstancia habría sido yo, y más hoy que iba a ser cuidadoso a más no poder. Tenía que terminar las reglas si quería sobrevivir, pero de pronto en las sombras se divisó una figura pequeña, de unos 50-60 centímetros aproximadamente. Su cuerpo era arrugado y su estatura era entre 50 y 60 centímetros aproximadamente, con un rostro lleno de colmillos y un olor realmente desagradable. Parece que hoy no va a ser tu noche, ¿eh? Y mira que te advertí hace no mucho. Pero eso a mí no me importa, solo me importa mi huerto. Y tú has cogido algo y no lo has devuelto. La última vez te dije que si volvía a pasar, me las ibas a pagar. Y así pasará, Mateo, así pasará. Empecé a sudar frío y sabía que no podía salir de esta. Bogdan estaba herido, el relicario ya estaba usado y estaba demasiado lejos para pedirle ayuda a Amon o a Barbatus. Y todavía no sabía cómo funcionaba mi pacto, aunque eso no le importó al duende, ya que se acercó tranquilamente hacia mí. Ah, ya no eres humano, ¿eh? O parte de ti no lo es. Hueles a alguien importante y seguro que no eres tú. Seguro que algún demonio mayor ha puesto sus garras sobre ti. Sin embargo, siempre hay lagunas, y nadie dice que no puedo hacerte sentir mucho dolor o terror para así hacerte pagar por lo que me has hecho. Dime, ¿sabes lo que es el terror? Pero uno de verdad, uno que te haga querer suicidarte, querer cortarte la garganta. Mucha gente cree que el terror es ver fantasmas, una criatura como yo o un demonio, pero realmente el terror es perder cosas tan cotidianas que ni siquiera eres capaz de valorarla tú como humano. Por eso te enseñaré qué es perder algo tan simple y tan tuyo y no llegues a valorarlo hasta ahora. Tras el chasquido no podía ver nada, solamente podía oír cómo esa criatura se reía. Escuché los azotes de la puerta, que se cerró abruptamente. Eso quería decir que puede que la haya cerrado él o algo que estuviese dentro. Se escuchó un silencio perturbador y carcajadas en todo el lugar viniendo de todas direcciones. Una desesperación enorme me invadió. Mi cabeza no podía entender por qué no podía ver, pero justo en ese momento empecé a gritar, pero solo para mi sorpresa no podía emitir el más simple de los sonidos. Ni siquiera mis pasos, ni mis palmas, nada emitía sonido proveniente de mí. ¿Es eso? ¿O también me habían arrebatado el oído? Pero no podía ser. Yo podía escucharlo. Mi cabeza se llenó con una confusión enorme. Y fue entonces cuando sentí que esa criatura se sentó sobre mi pecho, golpeándome fuertemente cayendo de espalda. No podía pedir ayuda, solo podía gemir, tratando de respirar. Esa criatura tomó mis manos, las juntó con violencia y con algo metálico me crucificó. Me juntó las manos y las atravesó
como si estuviese haciendo un Cristo. Entonces algo como similar a las agujas empezó a clavarse entre mis uñas, bajo mi piel, mis axilas y todas mis zonas más íntimas. La criatura solamente se reía burlonamente. Fue tanto que llegué incluso a pensar que iba a morir. De hecho, creí que estaba muriendo. Y tan pronto como vino, también se fue. Mis sentidos volvieron a recobrarse y me di cuenta que estaba en la cocina. Y mirando el reloj de la misma, me di cuenta que solo habían pasado unos 5 minutos exactos. 5 minutos que para mí fueron casi horas. Y mis manos estaban atravesadas y no podía moverme. Aún así, sentí que algo me invadía, algo que me hizo levantarme, superar mi dolor y sacar mis manos de ese gran clavo que retenía mis manos juntas. ¿Ves? Te dije que la próxima vez no sería tan benevolente. Ha sido un placer jugar contigo, Mateo. Espero volver a verte en algún otro momento. Tras escuchar esto, sentí un golpe fuerte en la cabeza que me hizo perder los sentidos. Lo único que recuerdo es que pocas horas después desperté con el sol en mi rostro. La criatura no estaba y la puerta estaba cerrada de par en par. Era como si nunca hubiese estado abierta, de hecho. Me di cuenta que mis sentidos estaban bien y mis manos también lo estaban, salvo por unas cicatrices que tenía en las palmas, que estaban cicatrizadas, pero no sin la sangre que se notaba que habían salido de heridas recientes, aunque yo veía las cicatrices y parecían cicatrices de hace años, porque eran ya plateadas. Escuché un leve sonido en la puerta, pero era muy frágil. Al abrir me di cuenta que era Bogdan. Se veía bastante encorvado y supuse que eran por las heridas del día anterior. No iba a sorprenderme más. Entendí que su vitalidad le permitía esto. ¿Has recogido tus cosas? Ya llegó tu reemplazo. Te estaré esperando fuera para llevarte al pueblo y ahí cojas el viaje de vuelta. Tu trabajo aquí ha culminado. Y enhorabuena, has llegado a sobrevivir. Sinceramente no pensé que ibas a hacerlo. De hecho, hasta pensé en matarte por la noche, y así que enviasen a otro, mucho más eficaz y más fácil de manipular por mí. Esa sinceridad me sorprendió, pero lo agradecí, y de vuelta en el vuelo me di cuenta de que estos meses mi perspectiva ha cambiado hasta tal punto que ya no sabía qué era real y qué no. Mi vuelo fue tranquilo, y cuando volví de nuevo al lugar que estaba formándome, me fui directo a bañar para luego darme cuenta que las runas que tenía sobre mi cuerpo se habían expandido desde la última vez. A esto se refería Bogdan. Tenía que conocer mejor mi pacto. Parecía ser que si me dejaba llevar por el odio, las runas acabarían expandiéndose y todo indicaba que iba a perder mi humanidad. Debo tener cuidado de ahora en adelante y tengo que saber con quién hablo. Sobre todo, nadie de la iglesia ni Jacob tiene que enterarse de esto. Aunque es curioso, ya que sobre la mesa tuve una carta. La misma decían que me convocaban en una semana en el Vaticano, que tenían otra misión para mí.